9 de cada 10 víctimas de abuso sexual infantil en México son mujeres. 60% de estos delitos son cometidos en el hogar de la víctima y 4 de cada 10 son menores de 15 años. Así lo informó Mario Arroyo Juárez, consejero e investigador de Early Institute. Ante estas cifras, refiere que el abuso sexual infantil es un problema de salud pública y penal, por lo que se deben generar alianzas y políticas públicas en defensa de los niños y adolescentes del país. Del total de delitos sexuales, el 44% es abuso sexual. El resto es violación simple, equiparada, acoso sexual, hostigamiento sexual. Otros delitos son 12%. Si comparamos 2015 con el 2018, estos delitos en general han aumentado el 56%. Informó que existen otros delitos que no necesariamente atañen jurídicamente a una violación, pero tienen que ver con el abuso sexual, como corrupción de menores, trata de personas, rapto y feminicidio. Señaló que para combatir estos delitos se debe trabajar por diferencias regionales. Y gracias a un estudio realizado por este Instituto de Investigación, se conoce que las entidades de la República que suman los primeros lugares en violencia infantil son Guanajuato, Nuevo León, Zacatecas, Sinaloa, Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Nayarit y Colima. Guanajuato es el primer lugar de homicidio, lesiones, tráfico de menores y corrupción de menores del país. Nuevo León en rapto, corrupción de menores, feminicidio. Zacatecas es el primer lugar de feminicidio en el país, con estadísticas oficiales de 2018. Señaló que se debe trabajar institucionalmente para dejar de considerar a los menores como simples receptores de derechos y no como sujetos de derechos. Con imágenes de Manuel Hernández, Mariana Sánchez, 21 Noticias.